Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. ¿Cómo se siente siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú siempre estás ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse fascinante siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú siempre estás ganando. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe ser muy divertido siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. ¿Cómo se siente siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú siempre estás ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse fascinante siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú siempre estás ganando. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe ser muy divertido siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. ¿Cómo se siente siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú?
Debe de ser grandioso siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú siempre estás ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse fascinante siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú siempre estás ganando. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe ser muy divertido siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. ¿Cómo se siente siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú siempre estás ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse fascinante siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú siempre estás ganando. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe ser muy divertido siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. ¿Cómo se siente siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú siempre estás ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar ganando
millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Debe de sentirse fascinante siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú siempre estás ganando. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe ser muy divertido siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. ¿Cómo se siente siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú siempre estás ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse fascinante siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú siempre estás ganando. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe ser muy divertido siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. ¿Cómo se siente siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú. Y ahora que tú siempre estás ganando millones de dólares en los juegos de lotería, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú? Debe de sentirse fascinante siempre estar ganando millones de dólares en los juegos de lotería, así como tú.